Hola, pues bueno, Ah, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda entrega que vamos a hacer de las mujeres y el deporte en México. En esta segunda parte de este podcast, pues bueno, vamos a hablar un poco de los ejemplos de las mejores deportistas mexicanas en la historia, tanto a nivel olímpico como algunos casos en los cuales, pues bueno, las disciplinas quizá no son olímpicas, pero donde hemos tenido referentes eh, a niveles top en, en el mundo. Entonces, pues bueno, no sé si nos quieras comentar algo, un comentario inicial, Toño. así es, mi estimado conde. Muchas gracias a los que nos estén escuchando por estar con nosotros en este tema que es bastante interesante, bastante relevante también para estos tiempos en una sociedad mexicana en la que pues estamos teniendo bastantes problemas serios en cuanto a equidad de género, el respeto y la tolerancia hacia las mujeres, la inseguridad o diferentes problemas que están viviendo. Entonces, tratando de pues rescatar algo o de contribuir ante esta problemática, pues hablar sobre el deporte, sobre los cambios que puede generar, la herramienta social tan poderosa que puede ser. Y precisamente vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? De chavas que enfrentaron muchísimos retos y que llegaron a prácticamente la cima del mundo en el deporte que practicaron y que obviamente hay que comunicar porque están muy, bueno, varias de ellas están olvidadas. Y estás hablando de gente que fue la mejor en su momento, la mejor del mundo en la disciplina que practicó, ¿no? Y que si hoy le preguntas a una niña de 15 años, eso lo he hecho en alguna clase por ahí en donde trabajo, oigan, ¿ustedes saben quién es Soraya Jiménez? Y pues no, ¿no? Es como, no, pues quién sabe, ellas no habían nacido o ellos, los alumnos no habían nacido cuando ella ganó la medalla o estaban naciendo en el 2000, pero igual pues son mujeres que no tenemos como presentes, están un poco olvidadas, en parte porque los medios de comunicación sabemos que se enfocan nada más en el fútbol, eh, y de repente cada 4 años pues sí se habla del olimpismo y de las historias olímpicas y las leyendas que tenemos como país, pero después de eso, pasan esos juegos que duran 2 semanas, tal 3 a lo mucho, y se habla poco de ellos durante los siguientes 4 años, ¿no? Y 4 años después, pues otra vez tenemos ya las invitadas, que ahora son las especialistas para hablar en los juegos, pero dura 2, 3 semanas y otra vez se habla prácticamente nada de ellos durante otros 4 años. Entonces así, pues esa cultura pues sí, esa cultura deportiva no se va a transmitir y es parte de lo que buscamos aquí, ¿no? Dar a conocer que hay muchas mujeres que han hecho cosas importantes, y que debemos saber de ellas y de sus logros para que las personas chiquitas, los niños y niñas puedan verlas como ejemplo y decir, si ella pudo, yo también puedo. O sea, si una mujer fue campeona olímpica de halterofilia, de un deporte de alzar pesas, si a mí lo que me gusta es eso, pues entonces voy con todo, ¿no? Voy a romper los estereotipos y voy a enfrentar al que me digan con tal de lograr mis sueños. Pero bueno, eso nos lleva a empezar precisamente a hablar de este tema, de mujeres como relevantes o que han marcado algún tipo de historia en el deporte mexicano. Y creo que valdría la pena empezar por un dato curioso y también importante. Hace 52 años, en los Juegos Olímpicos de México 68, que se inauguran el 12 de octubre, 10 días después de ese lamentable 2 de octubre, no se olvida, en un país envuelto pues, en el enojo social, en esta rabia, esta tragedia que el gobierno perpetuó en contra de sus ciudadanos, de estudiantes, pues llegan estos Juegos Olímpicos, esta cita que sabemos que detiene al mundo y que todos los países tienen los ojos puestos sobre el país sede y le toca a México. ¿Qué pasa? Que en ese estadio olímpico universitario la persona encargada de encender el pebetero, de llevar la antorcha en su recorrido final hasta prender el fuego olímpico, fue una mujer mexicana que se llamaba Enriqueta Basilio. Estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando es la primera vez que escuchan de ella. Y no es su culpa, no es ataque, no es decir qué ignorantes, no, sino es como generar la conciencia de decir, oye, en México, una mexicana fue la primera mujer en la historia en encender ese fuego olímpico. Y estás hablando de que los Juegos Olímpicos, pues ya fueron que la última década del siglo XX, del siglo XIX,
y hasta acá, o sea, ya iban más de 70 años de Juegos Olímpicos y México pues pone a una mujer como referente a encender el fuego olímpico aquí en el Estadio Olímpico Universitario, y ya desde ese momento creo que es un hecho histórico, no nada más en México, sino a nivel mundial. ¿Qué pasaba en México? Que pues era como tratar de demostrar que hombres y mujeres tenían las mismas oportunidades y los mismos derechos y no sé qué tanto. Evidentemente, una total mentira, porque sabemos que 52 años después tenemos 10 feminicidios al día, que también ese es otro tema aparte grave, nos, que corresponde a la mejor análisis de otro tipo, pero eso es lo que trataba de transmitir México y es un papel relevante, ¿no? Algo diferente, ¿cómo ves tú? Sí, o sea, en realidad creo que es hasta un parteaguas en esta cuestión porque pues, bueno, es la primera mujer y además de esto los Juegos Olímpicos en su origen eran exclusivos para los hombres, ¿no? Claro. Y así es como se diseñaron y como se crearon en un principio hablando de la Grecia antigua. Para esto, pues bueno, años después se retoman los Juegos Olímpicos, me parece que en 1908, y de ahí, pues bueno, hemos tenido un avance en la presencia de las mujeres. En este caso fue un parteaguas bastante importante que esta chica, que tenía alrededor creo que 20 años en esa época, que pertenecía al equipo de atletismo, pudiera ser ella la que enciende el pebetero olímpico. Ajá. Creo que ibas a comentar algo. Sí, 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 te iba a comentar. Decía que los Juegos Olímpicos de la era moderna, como tú comentas, los Juegos Olímpicos empezaron siendo exclusivos de hombres en la antigua Grecia, ¿no? Impensable que la mujer participara porque en la antigua Grecia la mujer era considerada inferior, era un ser para procrear y para estar en el hogar y listo. Entonces, bueno, esa era una cultura, otros tiempos, esa forma de pensar de hace 2000 años. Pero bueno, los juegos de la era moderna, los primeros son en 1896. Y dato curioso, pues, son en Grecia, evidentemente. Y dato curioso, el Comité Olímpico Internacional buscaba que los Juegos de los 100 años fueran también en Grecia, ¿no? Que precisamente en 1996 pudieran llevarse a cabo ahí por cuestiones económicas. Grecia no los podía organizar y Estados Unidos toma la sede, bueno, se realizan en Atlanta. Fueron los Juegos del Centenario en Atlanta 1996 y ya sabemos que los Juegos Olímpicos regresaron a Grecia en el 2004, dejando también una pequeña crisis económica porque ese es otro tema del que podremos hablar en algún momento, pero bueno, hablando de esto, Enriqueta Basilio enciende el pebetero, como bien dices, dándole un giro a las cosas, que pues sí quedó ahí grabado. Algo similar a lo que pasó con Cathy Freeman en Sydney 2000, que aquí aparte de ser una mujer, era una australiana de origen aborigen, de los pueblos nativos de Australia. También en Australia tuvieron serios problemas con la discriminación, con la imposición cultural y de muchos otros tipos hacia los pueblos originarios, y entonces marcaba un hecho importante. Pero bueno, hablando de 1968 y retomando México, Enriqueta Basilio creo que es la primera mujer referente en la historia del olimpismo. Justo, y también aquí en estas Olimpiadas vienen dos datos históricos, dos eventos históricos, que fueron las primeras dos medallas ganadas por una mujer, que en este caso fue María del Pilar Roldán, quien ganó la medalla de bronce en los 800 metros libres en natación, y María Teresa Ramírez, que ganó medalla de plata en esgrima. Aquí, pues bueno, creo que algo histórico. México la verdad es que tampoco cosechaba muchas medallas, pero quizá aprovechando esta cuestión de localía, nos logramos hacer de dos medallas. Sí, la localía en esos juegos ayudó a que México obtuviera el récord de medallas que ha tenido hasta ahora en una competencia de este nivel. Pero pues sí, son estas dos mujeres que, bueno, tres contando Enriqueta, las que inician el camino del olimpismo para la mujer mexicana, pero fue un camino que tomó muchos años poder continuar, ¿no? Porque estás hablando de 1968 y no hubo una medalla de mujer, sino hasta Sydney 2000. Estás hablando de 32 años, que equivale a que 8 citas olímpicas, 7 u 8 citas olímpicas, donde no hubo una chava que pudiera triunfar, y creo que eso es un gran reflejo de el poco apoyo
al deporte que hay en México. Si de por sí ganamos pocas medallas cada cita olímpica, pues si las mujeres no son apoyadas, si es una cultura donde la mujer difícilmente tiene acceso al deporte o el apoyo que debería recibir, pues se reflejó en 32 años sin que alguien pudiera pararse en el podio, fuera en primero, segundo o tercer lugar. Y eso nos lleva a una de las historias que a mí más me gustan, más me emocionan, porque aparte, pues me acuerdo que tenía 9 años, aquí eran como las 6 de la mañana o 7 de la mañana antes de irse a la escuela, en un deporte que era la primera vez que yo escuchaba, la verdad, con 9 añitos, eran también como los primeros Juegos Olímpicos de los que yo estaba realmente consciente en Sydney 2000, donde ya había pasado lo de la inauguración bastante impactante con Cathy Freeman prendiendo el... Sí fue Cathy Freeman, ¿verdad? La que... no voy a estar diciendo aquí alguna barbaridad, pero este... Sí, perdóname, Cathy Freeman, que también corría 400 metros, por cierto, del atletismo. Pero bueno, hablando del tema de las mujeres y de esos juegos, un deporte que me dicen, no, pues en halterofilia Soraya Jiménez va a competir ahorita por la medalla de oro, ¿no? Punto número uno, que es la halterofilia. O sea, ¿eso qué rayos? Yo conozco el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el tenis y así, pero ¿qué es la halterofilia? No, pues el levantamiento de pesas con determinada técnica y así. Y tenemos una mexicana que sorprendentemente está ahí, quién sabe cómo, dirían muchos, pero que ella tiene una historia también de atrás donde empezó a dedicarse a ese deporte, enfrentando muchísimos prejuicios y estereotipos, como te digo, de machorra, hombre, pareces niño. Físicamente era una mujer muy fuerte, muy grande, entonces también la gente la juzgaba, que no sabe hablar, que no se sabe expresar. Muchos comentarios negativos y tristes que Soraya Jiménez recibía, pero que al momento de la competencia, pues yo no puedo imaginarme qué estaba pensando ella, pero seguramente que todos esos años de entrenamiento, que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, ella se fue un tiempo a entrenar también a Bulgaria, porque Bulgaria es un país fuerte en esta disciplina. Entonces con un entrenador se va para allá, deja su casa, una chava de origen también, pues desde abajo, enfrentando, pues imagínate todos los retos que no enfrentó, ¿no? Todos los obstáculos que la misma sociedad mexicana, familia, amigos, medios de comunicación le van poniendo. Pero bueno, llega la competencia, levanta esa pesa, apenas logra el tiempo que necesita estar fija para que se tome como bueno el levantamiento. Y en ese momento, la primera medalla de oro para una mujer en toda la historia de nuestro país. Y es un hecho sumamente importante y que pocos conocemos, ¿no? Este, que no se comunica, no se transmite. Ella lamentablemente ya falleció y cuando falleció sí fue como algo relevante, sí se transmitió en los medios de comunicación, pero aún así creo que le debemos mucho como país a una mujer como Soraya Jiménez. Me acuerdo perfecto la emoción de ver cuando se subió al podio con la medalla de oro, bueno, y le cuelgan la medalla de oro y empieza a sonar el himno mientras la bandera va subiendo en primer lugar. Eh, y ella brincando de felicidad en cuanto logró esa pesa, ese levantamiento, perdón. Ese creo que es el primer gran recuerdo del olimpismo que yo tengo y por supuesto el primer gran recuerdo de una mujer deportista mexicana. Sí, y estamos hablando de la única medalla de oro que ganamos en esas Olimpiadas, en Sydney 2000. Y creo que justo, o sea, el ver esa escena de ella cuando logra el levantamiento, cómo festeja, la emoción donde, pues justo, o sea, liberas y es tu plenitud máxima como deportista y esa emoción que ella transmite en ese momento, la verdad es que es algo increíble, justo este proceso de la medalla de oro, todo lo que había detrás, o sea, 32 años de historia que pues ella quizá ni siquiera era consciente, ¿no? De lo que estaba logrando, porque también es algo que sucede y creo que nos sucede bastante como México, ¿no? Que es la parte de que el deporte muchas veces logramos triunfar en deportes individuales, no tanto en deportes de conjunto, ¿no? Entonces aquí pues justo, o sea, estamos hablando de que fue una preparación, pero fue una preparación hasta cierto punto personal,
donde ella sola se va a Bulgaria con su entrenador y trata de buscar las mejores alternativas, pero lo hacen de una manera individual. Y creo que en muchos de los casos que vamos a revisar en este capítulo sucede algo similar, ¿no? Donde es más basado en un esfuerzo individual que quizá en una cuestión de conjunto, ¿no? Y aquí sí fue un hecho aislado porque en halterofilia, aunque hemos tenido algunas otras representantes que han llegado a ganar medalla, creo que está Luz Acosta, que en realidad ella sucede algo bastante cómico, por así decirlo, bastante chistoso, que es que ella gana, creo que alrededor de 6 7 años después, esa medalla de bronce, porque creo que del tercero al quinto lugar dieron positivo por dopaje, Ajá. entonces las eliminan y se queda ella con esa medalla y no se alcanza a subir al podio, pero gana esta medalla. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que este recuerdo de Soraya es muy positivo, creo que es muy emblemático y creo que sí sirvió de parteaguas, tanto para hombres y mujeres, de algo que vino después en cuestión olímpico. Sí, exacto. Ella como que abre el camino a que después, la verdad es que no he sacado bien el número, pero creo que sí podríamos decir que es muy probable que a partir de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la mayor parte de las medallas que hemos obtenido han sido por parte de mujeres y no de hombres. Habría que meternos a investigar bien el dato, ¿no? Pero me parecería que debe ser así. Y sí, ella abre como un camino y como bien dices, Luz Acosta 12 años después y aparte galardonada todavía como que fueron como 15 o 16 años después porque en esos Juegos Olímpicos no le otorgaron la medalla porque por lo que comentas de que los que habían realmente ganado dieron doping positivo y entonces ella terminó metiéndose al podio. Es un esfuerzo también bastante loable, pero que también te dice que fueron incidentes aislados, como comentas. No era como que tenemos una estructura o una base sólida para seguir produciendo atletas en esas disciplinas, sino que son de chavos que pues eran también en parte como superdotados, que tenían cierta tendencia y cierta facilidad para ese deporte y que se explotó su potencial, ¿no? Pero de ahí pues no se le dio continuidad en el deporte, abriendo la puerta hacia otras chavas, deportistas, atletas que también pudieron hacer cosas importantes. Creo que sí fue algo relevante, algo que marcó. Y creo que de ahí nos vamos a otro personaje, otra mujer histórica del deporte, que igual que Soraya Jiménez le tocó enfrentar muchísimos discriminación, o sea, porque es de lo que estamos hablando, de discriminación, así es como se llama. Este, tú qué mujer, tú eres menos, tú hombre, tú machorra, tú vete a la cocina, eso es, pues sí, machismo y en la máxima expresión, discriminación. El machismo, o bueno, algunas expresiones de machismo son formas de discriminación. Pero bueno, esta chava que por su físico también parece hombre, que la voz, que ve que nariz tan fea, que, o sea, no tiene nada de boobies o que está súper marcada y que está más fuerte que yo y que ve su conejo y me da miedo y aparte mide como 1,90. Entonces, pues todos estos juicios, o bueno, más bien comentarios despectivos, ignorantes, discriminatorios, que se enfrentó a Ana Guevara, es de quien estamos hablando, y estás hablando otra vez de una chava que durante un par de años fue la mejor atleta de los 400 metros planos en el mundo. O sea, ella corría y se paralizaba el país. Estuvieras donde estuvieras, si ibas caminando en un centro comercial y veías que en el restaurante estaban a punto de pasar la carrera de Ana Guevara. Si estabas, no sé, en tu casa, todos los canales de televisión abierta agarraban y transmitían la carrera de Ana Guevara. Y pues evidentemente ella pues fue campeona mundial en el Campeonato Olímpico de París, en Edmonton 2001 y en Helsinki 2005 gana bronce. Y bueno, la máxima cita deportiva que fueron los Juegos Olímpicos del 2004, ganó plata. Esos fueron unos Juegos Olímpicos a los que ella llegó un poco mermada, llegó lastimadona, había arrastrado una lesión medio fuerte y también apareció otro rival que se llamaba Tony Williams, que era también una excelente competidora y le quitó el oro, ¿no? Pero estás hablando otra vez de una chava que tuvo que enfrentar muchísimos retos,
discriminación, o sea, que una atleta mujer tenga que enfrentar discriminación, ¿como por qué? Bueno, más bien cualquier atleta, no una mujer. Cualquier atleta, ¿por qué tendría que enfrentar discriminación? Cualquier persona. Evidentemente porque estamos en una sociedad ignorante. Si no, pues a lo mejor ese sería otro tema. Y ahorita estamos hablando de temas de discriminación y de racismo en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, todo lo que está sucediendo a raíz de lo de George Floyd, o manifestaciones como Colin Kaepernick, que lo viene diciendo desde hace 2, 3 años, y la NFL literal le puso el pie para que su carrera se terminara. Pues lo mismo pasa en México, pero en otro sentido, ¿no? Y Ana Guevara es una de estas deportistas a las que les tocó enfrentar estos retos, que a final de cuentas, desde el punto de vista psicológico, creo que lo único que hicieron fue fortalecer su carácter y su temperamento. Decir, ¿sabes qué? No me importa lo que digan de mí. Yo estoy comprometida con mi trabajo, tengo la disciplina. Tengo una anécdota curiosa con ella porque en uno de los torneos nacionales de tenis a los que fuimos a San Luis Potosí, creo que fue en el 2006, sí, en el 2006, iba con mi equipo de tenis en un club allá en San Luis que se llama Centro de Alto Rendimiento La Loma. Incluso a ese centro de alto rendimiento de repente vienen jugadores olímpicos, o digo atletas olímpicos. Ahí estuvo entrenando Michael Phelps, alguna tenista que se llama, no me acuerdo el nombre de este tenista, una serbia, Jelena Jankovic. Jelena Jankovic vino a entrenar ahí, a hacer su pretemporada algunas veces. Pero bueno, es un centro importante de deporte, ¿no? Y entonces estábamos en este torneo nacional de tenis, yo estaba sentado viendo a una compañera jugar y al fondo estaba la pista de atletismo. Entonces esa pista, de repente yo veo que va una chava corriendo rapidísimo, como una gacela. Dije, oye, ¿qué onda? ¿Quién será esa persona? Me cayó el 20 de que estábamos en un centro de alto rendimiento y dije, ¿será Ana Guevara? Entonces dije, pues voy a ver, ¿no? Me acerqué y en efecto era esta Ana Guevara. Su entrenamiento estaba consistiendo en hacer arranques de 200 metros, bueno, sprints de 200 metros. Ella competía en los 400 metros planos, que es una vuelta entera a la pista de atletismo, y en ese momento estaba haciendo arranques de 200 metros. Conde, no, es impresionante la fortaleza física y la preparación que tenía Ana Guevara una vez que la veías en vivo. O sea, en la tele no se ve, no se alcanza a apreciar el trabajo duro, la disciplina, pues el cuerpo, lo fuerte que estaba desde las piernas hasta los brazos, o sea, un abdomen marcadísimo, y todo eso es el reflejo de un trabajo de años. E incluso su entrenador, que se llama Raúl Ramírez, era un cubano, me firmó una gorra que le di, oye, porfa, ¿me puedes firmar mi gorra? Y me la firmó. A ella ya no la pude ver así como bien de cerca, pero la pudimos ver entrenar. Y esa disciplina, ese compromiso que ella estaba mostrando era como un ejemplo más allá de todos estos comentarios estúpidos que la gente hacía alrededor de su persona. Hace poquito aquí en México, pues ella está trabajando como funcionaria y lamentablemente fue víctima de un incidente grave donde la golpearon, le desfiguraron el rostro, o sea, algo lamentable para una figura tan histórica y simbólica como la que debería de ser ella. ¿Cómo ves? Sí, creo que Ana Guevara es la última deportista en la cual justo, o sea, pudimos ver y que llegó a paralizar. Justo también recuerdo este punto de que en los restaurantes uno Uh -huh. eh, televisaban las carreras y uno estaba ahí al pendiente de que lo lograra porque justo, o sea, era una mujer que estaba en el top mundial de su disciplina. Que creo que hasta en algún momento en Juegos Centroamericanos o Panamericanos, recuerdo algunas medallas no sé si fue de oro o de bronce, que ganaba hasta en los Los 400 metros relevos. de relevos, pero Uh justo, o -huh. sea, en el que veías que empezaban como su equipo, trabajaban y ya sabías que en el cierre venía esta Ana y hacía unos carrerones espectaculares donde pues justo, o sea, ella logró vencer, ¿no? Y creo que aquí es un tema cultural en el cual uno trata de buscar siempre cuál es el defecto, ¿no? De la otra persona o qué le puedo criticar, ¿no? Sí. Porque en cuestión deportiva pues prácticamente le callaba la boca a todos, entonces era ¿qué la critico? ¿Cómo la puedo demeritar? Ah, no, pues es que no está bonita. Pues no, o sea, creo que es algo que tenemos que combatir, que pues bueno, o sea, si es una persona
que es top a nivel mundial, pues apoyémosla, disfrutémosla, porque también creo que era lo que pasaba. Uno podía disfrutar sus carreras, uno se emocionaba ver esos cierres espectaculares donde ya en los últimos metros daba lo último que tenía y obtenía grandes resultados. Muchas veces hasta creo que Photofinish llegó a tener, en el Ujú. cual por eso se decidieron las carreras. Pero pues sí, o sea, creo que realmente fue una mujer ejemplo. Pues bueno, hoy en día es la líder del deporte a nivel nacional, nivel CONADE. Entonces, pues sí, o sea, no, muchas veces no logramos dimensionar. La verdad es que sí se quedó ese como saborcito amargo de que no logró el oro cuando ella era de las favoritas, ¿no? De las esperanzas que uno tenía en México para que se lograra la medalla. Y Después de oye, eso, perdón, pues bueno, creo que... dame un segundo para cerrar a Ana Guevara. Estás hablando de una persona que el día de hoy sigue siendo víctima de discriminación. O sea, fue la mejor del mundo hace 16 años, 16, 17 años, paralizado el país y lamentablemente sigue siendo víctima de discriminación, ¿no? A ver, no, ella no empezó corriendo, era basquetbolista también, dato curioso aquí en medio de este tema, pero, pero sí, en el puesto que maneja y es una figura pública y siguen estos comentarios discriminatorios, machistas, que dices, ¿qué tiene que hacer una persona, no? Ella puede decir, ¿sabes qué? Yo en lo que me dediqué fui la mejor del mundo. ¿Cuántas personas, Conde, pueden decir que en su trabajo, en la chama a la que se dedican, fueron los mejores del mundo? O sea, un número de personas muy pequeño. Y esta chava lo fue y es lamentable como el trato que se le da a una leyenda, porque eso es lo que es una leyenda del deporte mexicano y de la historia mexicana. Pero la tenemos olvidada y hay muchos otros factores que no tomamos en cuenta. Totalmente. Eh, creo que esto nos da también para mucho pie y ya nos Sí, alargamos bastante porque creo que es de los ejemplos como más significativos en cuestión de las mujeres en el deporte. Pero, pues bueno, tenemos algunas otras disciplinas que creo que estas sí nos han dado bastante cosecha de medallas porque hasta cierto punto tenemos una estructura que nos ha permitido, ¿no? El lograr las medallas. Para esto, pues bueno, estamos hablando tanto del taekwondo como de la disciplina de clavados. Para el tema del taekwondo, pues bueno, tenemos en algún momento, creo que en el 2000, Oscar Estrada, no me acuerdo, Víctor Víctor Estrada. Estrada logra la medalla de bronce en su momento y creo que esto sirvió de parteaguas para que en los siguientes Juegos Olímpicos empezáramos a tener una cosecha y una generación, pues podríamos decir, de oro y que creo que afortunadamente para el deporte mexicano se ha logrado mantener. En 2004 está esta Iridia Salazar, que bueno, ella venía de una familia taekwondoín en su momento. Ella logra la medalla de bronce también. Y después de esto nos da pie a María del Rosario Espinosa, quien creo que es la mexicana que más medallas o de menos en más Juegos Olímpicos ha logrado ella ganar. Eh, Ella creo que en 2008 logra la medalla de oro, en 2012 logra la medalla de bronce y se queda con la plata en Río. O sea, estamos hablando de una mujer que pues prácticamente hizo escuela dentro de su división y que ha sido y se ha mantenido durante más de 12 años en el top mundial. De hecho, creo que todavía está considerada para Tokio. Ya no sé si alcanzó a calificar o cómo estuvo el proceso, pero es alguien que seguía todavía. Entonces, una gran mujer, un gran ejemplo y no sé qué nos puedas comentar. Sí, exacto. Remontándonos un poquito a Atenas 2004, en efecto, con Iría Salazar, que también tenía un hermano que también participó en los Juegos Olímpicos, los hermanos Salazar. Y aquí nos podemos meter un poquito también en esta dinámica familiar y social, donde a esa familia es muy probable que a los dos les dieron las mismas oportunidades, ¿sabes? Ese es el perfecto ejemplo de, o
lo opuesto a lo que comentaba hace ratito de una familia que al hermanito, al niño sí le dan la chance de jugar fútbol y a la niña no. Aquí un deporte como el taekwondo, que también es rudo, es de patadas, es de literal pelearte con el que está enfrente de ti, pues creo que sus papás o las personas que hayan apoyado su desarrollo hicieron muy bien. En un ejemplo de equidad, de decir, si tú quieres, hijo, tú participas, y si tú también quieres, hija, pues tú también le entras al deporte, ¿no? Y afortunadamente pues pudieron tener este desarrollo y crear todavía más escuela. Ese es un perfecto ejemplo de cómo debería ser esa dinámica de apoyo y de apoyo al deporte y la disciplina desde el punto de vista familiar. Ahora, después llega en efecto María del Rosario, que es la mujer, la atleta, tanto hombre o mujer, con más medallas olímpicas en la historia de nuestro país. Un oro, una plata y un bronce, y como dices, estaba contemplada para Tokio. No estoy tampoco seguro si está calificada o si estaba por calificar, porque también hay muchos atletas que todavía estaban por jugarse su pase a los Juegos Olímpicos, y por esto de la cuarentena, y bueno, la pandemia y la cuarentena, pues no se pudieron llevar a cabo sus competiciones, ¿no? Pero sí, María del Rosario Espinosa es otra mujer con un temple, una disciplina, una mentalidad diferente. Ella tiene un background también militar. Ese es un aspecto interesante donde pues obviamente también necesitas una disciplina muy estricta, ¿no? De comer a tal hora, dormir a tal hora, y así se ha formado, se ha desarrollado y pues la ha llevado a ser la máxima medallista en nuestro país. Eso creo que es un logro también no menor y habría que hablarlo más, porque estás hablando de 3 medallas olímpicas, o sea, es como lo máximo que puedes aspirar en tu deporte. Ella junto con otra clavadista que es Paola Espinosa son las únicas mujeres que tienen más de una medalla olímpica, y ahí nos podemos pasar a otro deporte que también ha otorgado varias alegrías en las últimas citas olímpicas. ¿Cómo ves? Sí, o sea, creo que aquí, creo que todo se debe a una entrenadora china que en su momento trajeron. Y esto comienza igual con Fernando Platas, creo que fue en el 2000. Y de ahí, pues bueno, se empieza a generar una formación de jóvenes que tanto en hombres como mujeres creo que nos han dado bastantes alegrías. Que en este caso, pues bueno, la abanderada siempre fue Paola Espinosa. Y ella, pues bueno, ha estado ganando tanto en parejas y creo que hasta en nivel individual, no recuerdo muy bien. O de bueno, de menos a nivel individual siempre ha estado ahí en el top Uh-huh. 5 mundial, ¿no? Y aquí quisiera rescatar un punto tanto para el taekwondo como para los clavados, que es que una parte que creo que a ellas las beneficia mucho es la competencia interna que tenemos en México. ¿Por qué? Porque sí, el país, o aquí cómo funcionan estos deportes, el país logra ganar el lugar para calificar o para participar en los Juegos Olímpicos, pero después de esto hay selectivos nacionales en los cuales la competencia es durísima y por eso te decía que igual y hasta México tenía la capacidad de ir a los Juegos Olímpicos en Tokio, pero no era del todo seguro que María Espinosa pudiera ser la Uh-huh. representante de México, porque atrás de ella se podía decir que estaba tapando, pero no, o sea, ella seguía en un alto nivel en el cual lograba ganar tanto el lugar y ella ser la representante de México, y es algo que también pasaba con esta Paula Espinosa, ¿no? Que ella, aparte de lograr o asegurar los lugares para México, ella seguía estando en la elite y con todas estas nuevas jóvenes que iban saliendo, se iba renovando prácticamente hasta su pareja, porque creo que en su momento ella gana con Uh-huh. Tatiana Ortiz y después de esto gana con Alejandra Orozco en la Uh-huh. misma disciplina, pero ella acaba renovando su pareja y logran ellas, pues bueno, estar en este podium mundial. Aquí Exacto. solo déjame hacer una pequeña notita al pie Sí, sí, porque dale. nos saltamos a Belén Guerrero, quien también fue una medallista de plata en Atenas. Ella igual, pues fue algo creo que muy aislado. En su momento creo que tuvimos otra representante también en el ciclismo, pero la verdad es que pues bueno, no hemos logrado desarrollar creo que todavía una escuela en la cual seamos o nos podamos considerar una potencia, pero pues bueno, también un reconocimiento bastante grande para Belém. Y pues bueno, te dejo. Sí, sí, hablando, tienes razón, hablando de Belén Guerrero. Otro ejemplo, como dices, un incidente aislado donde también
otra vez una mujer que tiene que enfrentar muchísima discriminación. Viene también, creo que ella es de Ciudad Neza, si no me equivoco. O sea, viene también de un sector de la ciudad, bueno, del Estado de México, que se caracteriza por ser una parte ruda, ¿no? O sea, hay delincuencia, es una zona difícil, insegura, como gran parte del país, pero que estás hablando que de ahí salió una subcampeona olímpica porque ganó medalla de plata, pero también con un esfuerzo aislado, rompiendo barreras, rompiendo estereotipos otra vez, y me acuerdo perfecto de esa carrera. Es uno de los momentos también en los que más me he emocionado, porque la narración de este Toño Rosique en TV Azteca, que en algún momento nos va a escuchar Toño Rosique en este programa, fue también muy emotiva, porque también era una medalla que no se tenía contemplada. Fue como, pues sí, Belém es buena, va a competir, porque aparte hay que mencionar eso. Mucha gente cuando son los Juegos Olímpicos dice, ¿no? Esos mexicanos solo van a pasear. O sea, ya sabemos que no van a ganar nada. ¿El mexicano en qué lugar quedó? 20. Ay, no le hagas, pues ya sabías. O sea, ¿para qué? Nunca ganamos nada. Solo hay que ver el taekwondo y los clavados. Pero la gente no se da una idea o no dimensiona que si estás ahí es porque, punto número uno, nadie te lo regaló. O sea, te ganas tu lugar. Compitiendo contra gente de diferentes lugares del mundo, te ganas estar ahí. Y el hecho de estar ahí te mete entre los 20, 30 atletas o 20, 30 mejores deportistas de la disciplina en la que estás. O sea, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Cuánta gente puede presumir de ser el mejor, estar dentro del los mejores 20 arquitectos del mundo, los mejores 20 ingenieros o que han participado en las mayores obras a nivel mundial, ¿no? Obras de renombre? No, hay muy pocos. Y otra vez volvemos a lo mismo con Belén. Estas, pues, esta ignorancia de decir, qué persona tan fea, no sabe ni hablar, que no sé qué tanto. Y ella lo que hizo fue meterse a la pista, al velódromo, agarrar su bicicleta y darnos una medalla también bastante emotiva, y que pues queda ahí también para la historia como un incidente aislado, a ver si en algún momento hay alguien que retome esa disciplina, pero hasta el momento no lo ha habido, ¿no? Otro ejemplo más de mujeres que en contra de todo, enfrentando todos los retos que puedan enfrentar, va y hace un papel espectacular. Aquí no recuerdo si fue ella, pero había hasta una historia de que corrió con bicicleta prestada, pero no estoy tan seguro que haya sido ella. Me parece que, o sea, fue ella, pero no en esos juegos, sino en otra competencia. Justo, pero y aquí hablamos desde el tema de los patrocinios, ¿no? Porque obviamente son deportes que ya a ese nivel pues son bastante caros y muchas veces no hay los patrocinios necesarios o cuántas historias no hay, ¿no? De deportistas Sí. mexicanos que tienen que las familias estar ahí boteando o consiguiendo dinero para que México pueda llevar a sus representantes a estas competencias internacionales y se puedan estar midiendo a este alto nivel. Sí, ese es otro tema bastante importante y que habría que resaltar en otro programa. Los deportistas mexicanos están contracorriente en todos los sentidos. No es lo mismo ser campeón o medallista olímpico siendo mexicano que ser medallista olímpico siendo estadounidense, canadiense, noruego, sueco, alemán, porque la infraestructura, la inversión que ellos tienen, la cultura que tienen sobre el deporte es 1000 veces mayor que lo que tenemos en México. Eso es otro tema, pero también hay que rescatarlo ahorita porque estás hablando de gente de mujeres que son a lo mejor el grupo más vulnerable para practicar un deporte, que es el grupo que más retos ha tenido que enfrentar. Aparte de todos estos retos sociales, le tienes que agregar los retos como socioeconómicos, de apoyo de diferentes sectores, ¿no? Pero bueno, eso también es un tema un poco más político y de otros sentidos culturales. Y hablando sobre el clavadismo, nada más retomando rápido, a diferencia un poco del taekwondo, sí Fernando Platas abre un poco el camino hacia el nuevo siglo, hacia el nuevo milenio, los Juegos Olímpicos más recientes, pero sí es un deporte que tiene un poquito más de historia. Tenemos ahí desde Joaquín Capilla en el 48, para Helsinki, Melbourne. Tenemos muchos medallistas que han dejado escuela importante en los clavados, y al día, pues lo más reciente del Río 2016 con Germán Sánchez, pero hablando de mujeres, pues también, como dices, Paola Espinosa, que a lo mejor ella ha tenido que enfrentar, bueno, no a lo mejor, ha tenido que enfrentar muchos retos, como mujer también, en un deporte que a diferencia a lo mejor del taekwondo, de la halterofilia,
es de estos que podíamos hablar que las mujeres son aceptadas, ¿no? Son más como bienvenidas que en el fútbol, el básquetbol. Bueno, no sé si tanto el básquetbol, pero definitivamente más que en el fútbol y en el americano, es un hecho. Entonces, este es donde podemos encontrar un poquito más de equilibrio entre lo que hay en hombres y mujeres. Ahí ya le quitas un factor a la mujer con el que ella no tuvo que luchar tanto, pero pues igual implica el hecho de pues, una chava que está buscando sus sueños y es también una de las mejores deportistas mexicanas que hemos tenido, ¿no? La única persona junto con María del Rosario que ha ganado más de una medalla. Totalmente, y creo que, pues bueno, es algo a destacar y creo que replicar en muchos de los otros deportes, es qué se está haciendo bien en estas disciplinas, que hemos podido tener tantas representantes o tantas medallas, y replicarlo y ver de qué manera, ¿no? Las federaciones puedan replicar esto para que los resultados, pues bueno, tiendan a ser similares o podamos buscarlo, ¿no? Y creo que aquí está, bueno, otras medallistas, otra disciplina, que es tiro con arco, que es Mariana Vitia y Aida Román, donde creo que no a los niveles que ha tenido el clavadismo o el taekwondo, pero el tiro con arco también, pues bueno, no somos tan malos representantes, creo que tenemos un buen desempeño en cada una de las Olimpiadas, no se han logrado dar tantas medallas quizá, pero pues bueno, la verdad es que es muy positivo, son otras de las medallistas que hemos tenido en la historia. Y pues bueno, para cerrar con el tema de las medallistas olímpicas, está otro caso que me deja un poco del sabor agridulce por la situación actual que ella está viviendo, pero es esta Lupita González, quien es de Tlanepantla. Eh, Creo que ella hasta justo se entrenaba hasta hace algunos ayeres en el tecnológico de Tlanepantla, y pues es un caso bastante bueno. La verdad es que tengo muy fresco esa historia o esa carrera que ella tuvo en marcha, en 20 kilómetros de marcha femenil, en el Ujú. cual justo se enfrentaba a dos chinas, me parece, y donde ella explicaba todo lo que sufrió, porque las dos chinas iban haciendo equipo y ella iba pues prácticamente sola y ahí peleándose contra las dos, y ahí ella menciona que había hasta codazos y se iban ahí pegando, hubo mucho roce, lamentablemente pues bueno, no alcanza el oro olímpico, pero pues sí nos da una historia bastante buena donde pues, se tuvieron que juntar dos chinas, quienes pues obviamente son potencia en esta disciplina, para poderla vencer, ¿no? Y ella con una buena estrategia y también siendo creo que un caso hasta cierto punto aislado, porque pues fue una chica superdotada que se le dio. Ella en realidad creo que ni siquiera empieza en este deporte tan joven, es una deportista, digámoslo, un poco vieja para lo normal, o ella comienza muy tarde su disciplina, no es algo que practicaba desde niña, y pues bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿no? De alguien que descubre su pasión ya avanzada, pero que esto le da para ser medallista olímpica y lograr una plata y tener una plata. Como digo, actualmente ella se encuentra ahí en unas investigaciones suspendida, Ujú. pero pues bueno, es un gran ejemplo, ¿no? Esta Lupita González. Sí, en efecto, ella lamentablemente dio positivo en una prueba antidoping y está suspendida durante los siguientes 4 años. Entonces, sí es algo pues a tomar en cuenta. Hasta el 2022 se terminaría su suspensión, pero eso no le quita que sea una medallista de plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Río. También, como dices, una historia bastante buena. Aparte, ese circuito de marcha era horrible porque era literalmente estar dando vueltas, no era como que un recorrido a través de la ciudad o algo, en unas condiciones como Río de Janeiro, con la humedad, el calor del verano, la presión constante que debería resaltarse. Deberíamos estar hablando de todas estas atletas constantemente y no nada más cada 4 años que se recuerdan los juegos y las hazañas de nuestras deportistas, ¿no? Y también hablando de los clavados, también se nos fue un poquito por ahí esta Laura Sánchez, que en el 2012 también de manera individual ganó ay, perdón, ganó bronce en el trampolín de 3 metros. Algo también nada fácil porque las medallas que nos habíamos estado llevando habían sido sincronizados y estás hablando que en individuales
enfrentas potencias como las asiáticas, los chinos, los japoneses, europeos como los rusos, entre otras, pero que también es bastante loable y un mérito muy, muy grande. Y pues sí, con las Olímpicas terminamos ahí con Lupita, que fue la última que nos regaló esa hazaña. La historia, como bien dices, de las chinas está bastante buena y esperemos que, pues una vez que termine su sanción, a ver si puede continuar haciendo su deporte, ¿no? Si no, igual queda como una histórica y una leyenda de nuestro país. Sí, y justo aquí rescatando un poquito de Laura Sánchez, creo que ella tiene una historia no tan conocida en la cual pues era hasta criticada porque ella no era del grupo de esta Paola Espinosa porque tenía ahí una historia creo que con el entrenador, que no sé si tenía hasta una relación con su entrenador, pero ella no pertenecía a este grupo y es algo que actualmente, una de las pequeñas crisis, podríamos decir, que tiene el clavadismo es que ya hay como dos equipos, ¿no? Y Uh -huh. ella empieza a ser aquí, aunque es parte del clavadismo y es una disciplina que nos ha dado varias medallas, fue hasta cierto punto algo inesperado, algo aislado, porque ella no pertenecía a este grupo de ganadores, por así decirlo, y logra, pues bueno, ella este tercer lugar en Juegos Olímpicos, que pues es muy muy digno y digno de reconocerse porque, pues bueno, no la tuvo tampoco tan sencillo. Pues bueno, esta va a ser nuestra segunda parte. Todavía vamos a grabar una tercera parte, es el primer capítulo que nos vamos a ir a tres, donde pues bueno, vamos a analizar algunas de las deportistas que no fueron a Juegos Olímpicos, pero que creo que también tienen historias muy grandes por contar. Pues bueno, muchísimas gracias Toño y esperen su tercera parte. Exacto, el tema es bastante amplio y estamos al pendiente para continuar con esto, desmenuzándolo.